Cuando intentamos diseñar una experiencia de aprendizaje para que un estudiante desarrolle una competencia, lo que hacemos es justamente diseñar el camino que debe recorrer y los contenidos, las actividades con las cuales debe interactuar para poder desarrollar estas habilidades, estas competencias. La formación en competencias implica que la persona desarrolle comportamientos acordes a un desempeño eficaz. Y es por eso que las competencias tienen que ver no solamente con conocimientos conceptuales, sino también con tener destrezas para desarrollar acciones, para ejecutar un procedimiento, pero también tomar conciencia de lo que está haciendo y actuar de forma crítica frente a lo que está haciendo o frente a las situaciones a las que se enfrenta. Es por eso que para diseñar una ruta formativa que asegure que se dé cabalmente ese tránsito a través de las experiencias y que la persona, el estudiante, desarrolle esas competencias, es que a continuación voy a mostrar un poco la revisión que se ha hecho de las diferentes, digamos, metodologías, ciclos formativos, ciclos de aprendizaje que se encuentran en la bibliografía y que son como referentes para finalmente aterrizar en una metodología o una ruta propia. Entonces, a continuación, les voy a mostrar lo que sería para nosotros la ruta formativa. Así que, inicialmente, como se puede ver en pantalla, hay muchos referentes, efectivamente, a nivel global. Tenemos muchos referentes de formas de diseñar, ¿verdad? Cómo se han diseñado las rutas formativas, o lo que también llamamos ciclos de aprendizaje. En este caso, tomando en cuenta la bibliografía también que tenemos a nivel institucional, tenemos libros que trabajan ciclos de aprendizaje basados en la educación popular, como los que tiene FIA Colombia, FIA Ecuador, la misma federación, FIA Venezuela. Y en todos estos casos encontramos que el punto focal es justamente el partir del contexto. Por ejemplo, si pensamos en lo que plantea la federación, a nivel institucional se habla de que la primera fase o el primer momento de esa ruta formativa es la contextualización. Una vez que se genera contexto y se despierta el interés del estudiante en la temática nueva y en cómo esta temática encaja dentro de un marco de circunstancias de importancia para el estudiante, que es lo que se espera, que realmente el estudiante encuentre que allí hay algo que le interesa, y entonces se despierta su curiosidad, que, como bien dice el dicho, es la madre del aprendizaje. A continuación, se toma una parte de esa realidad para problematizarla, es decir, para definir qué es lo que queremos atender de ese contexto que estamos presentando. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el elemento de aprendizaje en el cual nos vamos a enfocar? A eso le llamamos el momento de problematización. Luego está el diálogo de saberes. ¿Cuánto conocemos sobre esto que estamos analizando? ¿Qué conocimiento ya se ha producido en el mundo sobre este tema, ¿verdad? Y que podemos revisar, en el que podemos indagar y sobre el cual podemos también aprender. Entonces, el diálogo de saberes está muy vinculado a no solamente lo que hay fuera, sino también lo que tengo dentro y cómo eso se puede integrar. Esto requiere un proceso de metacognición también y un proceso de diálogo con otras personas, con otros saberes. En este sentido, el cuarto momento o la cuarta etapa del ciclo de aprendizaje es la innovación transformadora. Una vez que hemos tomado contacto con ese conocimiento, ¿verdad? Ya visto a partir de otras experiencias, visto a partir de la bibliografía, visto a partir del diálogo y de ese ejercicio de metacognición, entonces es momento de tomar una postura, de tomar alguna acción
a partir de lo que he aprendido, a partir de lo que he recuperado y con lo que me quedo. Eso le llamamos innovación transformadora. Esa acción debería ser o debería generar un cambio significativo para mí como persona, que estoy, digamos, materializando un conocimiento, materializando una experiencia, y hasta qué grado esto me sirve o lo considero valioso para mí. En ese sentido, la innovación es innovación siempre y cuando realmente resuelva alguna necesidad, atienda un problema real. Y finalmente, cuando pruebo esta nueva experiencia, este conocimiento, cuando lo traslado a una situación ya de mi vida cotidiana, entonces es cuando estoy sistematizando el conocimiento, lo estoy poniendo en práctica en un contexto real. Es probable que la innovación transformadora requiera supervisión, que requiera un espacio de estar consultando, ¿verdad?, con alguien que me acompañe en ese proceso para que yo me asegure de que lo estoy haciendo correctamente. Entonces, en ese sentido, la sistematización y socialización tiene que ver con un traslado ya a una condición cotidiana, una condición real, e incluso a otros contextos, para ver si realmente esto que he incorporado como parte de mi conocimiento, como parte de mi comportamiento, pues hasta qué grado es efectivo. Y si lo es, pues puedo compartirlo, ¿verdad? Puedo difundirlo, o en términos generales puedo comportarme de esa manera de forma evidente, para que las demás personas lo vean. A eso le llamamos socialización. Entonces me he detenido en esta línea, me he parado aquí, porque es como el gran marco institucional, ¿no?, de educación popular. Los demás marcos y los demás ciclos de aprendizaje a los que hemos consultado tienen mucha relación, ¿verdad? Quizá uno de los más conocidos es el ciclo de Kolb. En este caso, aquí en esta línea, este ciclo plantea algo similar, ¿verdad? En este caso, más que generar contexto, lo que se plantea allí es un tema de motivación-exploración. Esa motivación-exploración tiene que ver también con despertar la curiosidad del estudiante y el interés por la temática que se va a considerar. Tiene que ver con una generación de contexto. Por tanto, hay una relación estrecha entre lo que plantea este ciclo y la educación popular. Luego está el desarrollo conceptual, que tiene que ver con ese diálogo de saberes. Aquí obviamente se hace un énfasis más en lo conceptual, en cómo es que se adquiere el nuevo conocimiento, para luego pasar a la parte práctica, que aquí se le llama aplicación, que en nuestro caso tiene que ver con la innovación. Claro, el matiz importante de la innovación está en que la innovación se vincula con aquello que yo hago, que es diferente a lo que solía hacer y que realmente me resulta efectivo, provechoso, que me da resultados. No es una aplicación a ciegas, y ese es un aspecto esencial de la educación popular, que se enfoca en la transformación del contexto. Por tanto, esa aplicación no está solamente relacionada con aprender de un procedimiento o aprender a hacer algo de forma mecánica. Entonces, creo que este es un aspecto importante a considerar cuando se esté pensando en diseñar una experiencia de aprendizaje. Tiene que haber siempre una promoción del pensamiento crítico, tiene que haber metacognición para que el estudiante se esté mirando en la acción y sobre la acción modifique su comportamiento al darse cuenta de lo que está viendo. Entonces, pero bueno, igual sigue habiendo una relación porque se trata de algo más concreto. Y finalmente, el ciclo de Kolb plantea la aplicación y la evaluación. En este caso, la evaluación en el sentido de que hasta qué grado me he apropiado de esto nuevo, hasta qué grado lo he asumido para mí. Y por tanto, sí tiene relación con la evaluación, y en el caso de la educación popular tiene que ver con la sistematización y la socialización. Claro, es como integrar, ¿no? Cómo integro lo que he aprendido ya a mi vida cotidiana. En un ambiente académico, ¿verdad? Esto tiene que ver con evaluar. Generalmente nos damos cuenta que una persona ha desarrollado una competencia, la ha adquirido, cuando lo vemos en acción en una situación, ya sea simulada o real, que tiene que ver con esa competencia o que requiere de ciertos comportamientos. Así que en ese sentido,
podríamos decir que hay una relación con el ciclo de educación popular. En fin, tenemos aquí diferentes modelos, diferentes diseños de experiencias de aprendizaje, y al final, ¿verdad? Esto nos lleva a pensar cuál utilizar, siendo que todos tienen una relación tan estrecha y tienen mucha similitud. Algunos resumen solamente en 4 fases, otros en 5, o algunos en 6, ¿verdad? Otros solamente en 3. Algunos, por ejemplo, engloban, como pasa con este de acá, con el ciclo de investigación-acción, ver, juzgar, actuar, engloba en el actuar todo lo que tiene que ver con la innovación transformadora y con la sistematización de saberes, todo lo que tiene que ver con la práctica y la integración a otros contextos de la vida. Hay otros ciclos que también tienen esa vinculación. Por ejemplo, el Ministerio de Educación de Bolivia, en este caso, que tomé como parte de los elementos de investigación para este estudio comparativo, muestra que en una sola fase llamada producción se está trabajando justamente todo lo que tiene que ver con la práctica, ¿verdad? Práctica supervisada, llamémosle, y luego la práctica en contextos reales o en otros contextos. En el ciclo de educación popular eso tiene que ver justamente con la innovación transformadora y con la sistematización y socialización. En otros casos, FIA Colombia, por ejemplo, plantea un ciclo de 5 fases y de alguna forma enlaza entre parte de la contextualización y el diálogo de saberes, enlaza ahí una fase que tiene que ver, en este caso, por ejemplo, con me entero, reflexiono, o analizamos la realidad. Entonces, en ambos casos, se está haciendo una combinación, un match, se podría decir, un blend, una combinación entre la fase de contextualización del ciclo de educación popular y la fase de diálogo de saberes, ¿verdad? Sigue habiendo una fase misma de entrar en contexto, ¿verdad? Pero se combina con lo que es el diálogo de saberes, como parte de ese proceso de generar contexto. Es interesante también analizarlo como una posibilidad de vincular diferentes fases. Pero bueno, en general esas fases tienen como gran base, por ser nuestro marco institucional, la educación popular. Así que es de ahí que luego de hacer toda esta revisión, lo que se ha definido como propuesta es esta ruta. Incluso los nombres hacen referencia a esas grandes fases, ¿no? Que en este caso es el me conecto. El me conecto tiene que ver justamente con ese considerar el contexto, ese traer el contexto, ¿verdad? Y conectarse con él. Y entonces, a partir de esa conexión, generar la emocionalidad que tiene que ver con ese deseo de conocer, de aprender, de descubrir, la curiosidad. Entonces, la contextualización en este caso tiene que ver con conectarse, con entrar en contexto. La segunda fase que se propone como parte de esta ruta, que tiene que ver con esa vinculación también entre generar contexto y el diálogo de saberes, es el construyendo saberes. Entonces, en este caso, se habla de construcción porque no es individual, sino es colectiva. Se construye saberes a partir de lo que los demás conocen, lo que los demás traen para aportar a la temática o al análisis, pero también lo que existe ya en el mundo relativo a esto que estamos analizando, que estamos estudiando, que estamos entendiendo. Entonces es una construcción de conocimiento en toda regla. La siguiente fase ya tiene que ver con trasladarse hacia la realidad para ver hasta qué grado, ¿verdad? Este nuevo comportamiento en una situación simulada y supervisada lo puedo desarrollar. Entonces, lo pongo en práctica es esto que he aprendido, de lo que me he dado cuenta en las fases anteriores y que considero que es importante a partir del contexto en el que estoy, entonces lo ejercito, lo pongo en práctica, lo hago parte de mi comportamiento, aunque quizá nunca lo haya hecho. Entonces, eso permite que yo empiece a desarrollar a nivel interno, ver si realmente hay posibilidades importantes para mí, para mi persona, para mi desempeño, el hacerlo de esta manera nueva o de esta manera distinta. Y finalmente está en me apropio para compartirlo. Esta última fase está vinculada a la sistematización y a la socialización. Tiene que ver con
esto que he aprendido, que he ejercitado, si realmente me doy cuenta de que me sirve, me aporta, internamente digo, esto me hace sentido, entonces me lo apropio. Es decir, este es el comportamiento que yo quiero tener siempre ante este tipo de situaciones. Y entonces, cuando me lo apropio, lo traslado a otras situaciones, ya lo uso como parte de mi bagaje de comportamientos para poder entonces desempeñarme. Lo diré así de forma tan mecánica, pero bueno, es para que se entienda un poco a partir de esa metáfora, ¿no? Es como usar algo, una ropa, ¿verdad? Y como me gusta, la uso siempre, o la uso cada vez que se presenten esas situaciones porque me gusta. Y lo comparto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me ha hecho sentido, he descubierto que funciona y además de ello me hace ser una persona más eficiente, mucho más consciente. Entonces me apropio, pero no me lo quedo solamente, sino que también lo comparto a otras personas. Entonces esta es la secuencia de momentos de este ciclo de aprendizaje que vendría a ser como la gran propuesta para la creación, el diseño de experiencias de aprendizajes de cualquier curso en cuestión. Entonces, haciendo un poco de resumen, tendríamos por un lado, en la parte derecha, la ruta metodológica de la educación popular. Ahí están los 5 momentos: contextualización, problematización y profundización y contraste, acción transformadora, evaluación y sistematización de saberes. Entonces ahí tenemos el ciclo. Y el equivalente, ¿verdad? Que está quedando como en 4 fases, no en 5, sino en 4, también un poco para empezar a resumir, ¿verdad? Actividades, tomando en cuenta también de que no es necesario explayar demasiado las actividades para trabajar los comportamientos. Hacer actividades muy bien pensadas que integren, ¿verdad?, diferentes criterios, permite que en una sola actividad o 2 actividades se pueda trabajar cabalmente un desempeño, una competencia. Entonces, en esto partimos de la premisa de que menos es más. Una ruta más corta de diseño de experiencia, una ruta más corta de momentos, facilita también la comprensión del estudiante y la asimilación por parte del docente también del ciclo, ¿no? Entonces, y claro, también hemos usado expresiones que son más sencillas, como me conecto, construyendo saberes, lo pongo en práctica, que facilitan también la comprensión, ¿no? Y claro, hay una gran metáfora en el fondo, ¿no? Es que yo estoy haciendo algo con otros, estoy en un proceso de co-construcción con otros. Entonces, eso facilita también que no sea tan difícil de seguir la ruta y no sea tan conceptual, ¿no?, filosófica, sino más bien que tenga más un aterrizaje a lo cotidiano, al día a día. Entonces, estarían los equivalentes. El me conecto se compara con lo que sería la contextualización, construyendo saberes, está vinculado a lo que es problematización, profundización y contraste. Lo pongo en práctica, implica la acción transformadora y me apropio para compartirlo con la evaluación y sistematización de saberes. En la parte central se puede ver un poco lo que podría trabajarse ya en términos de actividades, recursos en cada fase, ¿no? Me conecto, pues habrá que colocar información sobresaliente, ¿verdad?, vinculada a esa temática, como datos interesantes, ya sea datos estadísticos, ya sea datos demográficos, datos históricos, algún tipo de información que despierte el interés y la curiosidad del estudiante. Es parte de esa fase. También preguntas de indagación, ¿verdad? Una conversación en torno a unas preguntas generadoras también permite generar esa conexión. También se pueden mostrar las metas de aprendizaje que se tienen o hasta qué grado esas metas permiten que la persona sea más efectiva. Entonces, mostrar esto puede también generar una conexión con el tema, que es lo que se espera. En Construyendo Saberes, básicamente son los contenidos que desean desarrollarse o que se tienen que desarrollar para poder trabajar la competencia, ¿no?, para que los comportamientos se vayan dando en las personas. Contenidos mínimos necesarios vinculados a las competencias, contenidos conceptuales, procedimentales, ¿verdad? Esa es la parte más de actividades, ¿no?, de actividades
vivenciales que permiten desarrollar la competencia o darse cuenta de que es importante tener cierto tipo de comportamiento y evitar otros. Lo pongo en práctica, ya pasamos a plantear situaciones lo más reales posibles, aunque son simuladas porque son en aula, y esas situaciones traen, ¿verdad?, después de sí siempre algún análisis que permite al estudiante darse cuenta de qué ha sucedido en la práctica o qué ha pasado, ¿verdad?, en ese ejercicio vivencial que le hace darse cuenta que tiene que modificar o que conviene modificar ciertos comportamientos. O puede que se dé cuenta de algo que antes no veía y ahora lo está incorporando. Entonces, prácticas supervisadas, este tema, aquí se puede también trabajar temas de foros de conversación, tareas, cuestionarios, actividades prácticas, actividades vivenciales sobre todo, que permiten aplicar, ¿verdad?, lo que se ha visto anteriormente en la fase de construyendo saberes. De toda esta parte más práctica, vivencial de actividad, es la que se trabaja en lo pongo en práctica. En mi apropio para compartirlo, ahí hablamos casi siempre de lo que es la evaluación. ¿Cómo evaluamos el desarrollo de la competencia? Normalmente tiene que ver con hasta qué grado yo me comporto de esta nueva forma. Y por tanto son actividades, también pueden ser vivenciales, pero en lo posible en otros contextos. Por ejemplo, ¿cómo lo has hecho en casa? O haz esto en casa y reporta cómo te ha ido. Una actividad de simulación, vamos a hacer un simulacro en un contexto más real para ver cómo funcionamos allí y ver hasta qué grado realmente el comportamiento se da o hasta qué grado el estudiante ha tomado conciencia de esa nueva mentalidad, ¿no? Entonces, está muy vinculado también a actividades evaluativas. Obviamente, durante todo el proceso, todas las fases, siempre se tendrán actividades evaluativas o se tendrá una evaluación más de observación, ¿no?, una evaluación de proceso. Una evaluación que finalmente vaya siendo sumativa para que al final el estudiante también adquiera una puntuación o una valoración cualitativa. Todo dependerá cómo se quiera manejar. Y finalmente, para cerrar este ciclo, hay una especie de revisión, ¿no?, de qué hemos aprendido, cómo nos ha ido, de qué me doy cuenta, ¿verdad?, de cara a un siguiente ciclo para incorporar un nuevo conocimiento, una nueva práctica, una nueva forma de hacer las cosas. Esa revisión está muy vinculada con también qué he hecho, ¿verdad?, hasta ahora y qué es lo que viene en el siguiente ciclo. Entonces, es un poco mirar hacia atrás en perspectiva, hacer una revisión del proceso, ¿verdad?, y darme cuenta del incremento en cuanto a mis capacidades que he tenido. Esa expresión de incremento es importante porque si no se da ese incremento o no se lo percibe como tal, probablemente el estudiante sienta que no ha aprendido nada y que literalmente ha perdido el tiempo, ¿verdad?, o solamente la ha pasado bien. Entonces tiene que haber una percepción real de un incremento en mis capacidades, en mi comportamiento, en lo que yo considero que me sirve, que me ha aportado valor. Así que este es el ciclo que se propone ahora. Queda a consideración para que se analice y se valore si corresponde aplicarlo o si hay algunas observaciones que puedan considerarse para ajustarlo, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención.